profunda, epidemiología, definición, diagnóstico, signos que nos van a ayudar, los factores de riesgo en aquellos pacientes que tenemos que aprender, estrategias diagnósticas, cómo voy a evaluar los objetivos del tratamiento, la medida profilaxis, el tratamiento profiláxico, las cirugías, es lo que vamos a ver. Para empezar, ¿qué es una insuficiencia venosa profunda? La insuficiencia venosa profunda o la trombosis venosa profunda, la enfermedad trombótica embólica profunda, es un proceso evolutivo donde un coágulo de sangre está presente en el interior de un vaso, ¿no? Esto ocasionando que frecuentemente una de las complicaciones es un desprendimiento o un desplazamiento del coágulo, bien a las arterias coronarias o a las arterias cerebrales, ocasionando diferentes infartos, ¿no? Entre los factores primarios tenemos lentitud, flujo lento, tenemos también lento y lento, una éstasis. Éstasis quiere decir un estancamiento de la sangre en las venas, una injuria de la íntima, solamente en el endotelio de las paredes de la vena venosa, que tiene que causar esta hipercoagulidad, un estado de hipercoagulidad o fibrinolisis. Este puede conducir a hechos muy fatales en una de las problemas que puede ser una embolia pulmonar. Por ejemplo, es frecuente ver en trombosis en los pacientes con COVID que tienden a producir una trombosis y producir una insuficiencia respiratoria por una embolia pulmonar. En la epidemiología se dice que se conoce exactamente la frecuencia no se conoce, el diagnóstico clínico no es muy sensible ni específico mayormente. Dice que menos del 50% de la trombosis venosa profunda se confirman porque presentan síntomas clásicos. Muchos son clínicamente diagnosticados incluso por métodos diagnósticos más fiables, como el ecodoppler venoso, frenografía. Entonces, eso mayormente se puede. Sí, en Estados Unidos se deduce que 230,000 casos por año de se han diagnosticado, siendo la embolia pulmonar la causa de muerte en este país, casi como 210,000. O sea, hay que tener muy claro por qué es importante que yo aprenda la insuficiencia venosa profunda o una trombosis en la insuficiencia venosa profunda. ¿Qué me puede ocasionar? Que este trombo se vaya a las arterias carótidas, a las arterias coronarias, de cerebral, a las arterias pulmonares y causando un edema agudo de pulmón, infartos. Eso es importante porque tenemos que aprender algo que sobre todo ustedes van a encontrar cuando sean internos en los hospitales en estos tipos de pacientes. Van a verlo muy frecuentemente ustedes. Entonces, en el diagnóstico clínico, en los síntomas clásicos el paciente refiere: tengo dolor, tengo sensibilidad como parestesias, rubor, calor. Es frecuente, pregunta de examen frecuente, el síndrome de Hoffmann. Hay un dolor en la pantorrilla cuando le hace una dorsiflexión del pie. Vuelvo a repetir, eso es frecuentemente pregunta de examen. El síndrome de Hoffmann es dolor en la pantorrilla en la dorsiflexión del pie. Dice, la trombosis venosa profunda es difícil de diagnóstico clínico. Solo el 50% presentan síntomas y signos clásicos. La mayoría pueden ser asintomáticos. La presentación clínica es variable. Está relacionado de dónde se localiza, ¿no?, el tamaño, la velocidad de perforación del trombo, la presencia o los componentes arteriales espásticos que se han comprometido. Deben considerarse en los pacientes los factores de riesgo que tiene el paciente, que vamos a hablar: antecedentes médico-quirúrgicos, por ejemplo, pacientes operados de cadera, pacientes operados del fémur, pacientes que están en estancia en cama, o el uso exclusivo de hallazgos clínicos e insuficientes. Ante la duda de que si es o no es preferible hacer las pruebas complementarias para llegar a un diagnóstico. ¿Qué es lo que más manifiestan los pacientes? Es un dolor. Ellos refieren un dolor continuo. Ellos refieren: doctor, tengo un dolor o una pesadez de la rodilla hacia abajo, un dolor espontáneo o provocado que aumenta con los movimientos en la extremidad por inflamación o por éstasis de la sangre que está acumulada, y se puede apreciar cómo los trayectos venosos están dilatados. Cuando hacemos al paciente, le evaluamos y la palpación a una ligera presión, especialmente entre la línea intergemelar o entre el hueco popliteo, cuando cumplimos estos trayectos venosos afectados, puede producirse y provocar un dolor, lo que llamamos signo de Deneke-Paget.
La otra que hacemos es la maniobra de Hodgman. Naturalmente le dije que hay un dolor en la pantorrilla cuando hacemos una dorsiflexión forzada del pie con el paciente en decúbito, y esto ocasiona que se elonga la vena de la pantorrilla y causando el dolor. La palpación muscular de la pantorrilla con el paciente en decúbito supino. El paciente está en decúbito supino, las piernas están flexionadas en ángulo recto y los pies apoyados en el plano duro, se produce el dolor, que se percibe que en una masa muscular tensa, infiltrada, engrosada, que es difícil moverlo. La movilización, a los pacientes se sienten cómodos, el paciente se siente cómodo con dolor en el decúbito, pero refiere cuando el dolor aumenta al sentarse con las piernas colgadas o al caminar. Y ahora son la maniobra de Lowenberg, que se coloca mayormente el tensiómetro, y se desinfla, y eso ocasiona que el paciente tenga un dolor ahí, lo que expresa, ¿no? Entre los signos locales también tenemos, es frecuente que el paciente, a veces muchos de ellos no le llamen la atención mucho el dolor, pero sí les llama mucho la atención a los pacientes los edemas. Que el edema mayormente es un acompañado con edema de aparición brusca, inicio blando, como presenta una fobia, no tan blando como el renal, después se vuelve algo indurado porque ya empieza a tener una participación en la circulación linfática. El paciente refiere que cuando está acostado disminuye, cuando está sentado disminuye, pero cuando se para aumenta. Se aumenta para el caminar, aumenta al estar de pie. Esto es progresivo. Al inicio puede ser progresivo. Al inicio puede ser entonces en la parte más distal de los pies y va ascendiendo un poco más hacia las rodillas. Es frecuente, chicos, vuelvo a repetir, esto es el diagnóstico de estos pacientes, es encontrar que el paciente tenga edemas, que siempre venga a la consulta por edemas. Los edemas al inicio son blandos y después se vuelven un poco ya duros. Mayormente tiene que ser frecuentemente, a veces bilateral. El paciente refiere que cuando él camina o cuando él se para, aumenta. Doctor, pero cuando voy a mi casa, me levanto mis piernas y todo mejora, o estoy acostando, mejora. Eso es importante para poder diferenciarlo con el renal. El renal se acueste, se pare, igual el paciente está con los edemas y miembros inferiores. Y va a ver que el edema es progresivo, el problema es progresivo que va de los pies hacia los muslos y bloqueando mayormente la circulación colaterales. Otros signos cutáneos que nos podemos observar es un leve hipertermia cutánea. La piel sufre cambios, está engrosado o está distendido o movimiento brillante. Entonces, esa coloración también en un inicio varía desde una palidez más alba dole o pierna blanca hasta un tinte cianótico, que eso es más crónico, comienza a tomar un tinte cianótico en las piernas, de la flegmasia cerulea doble. La coloración cianótica se acentúa con el declive, y con el tiempo se extiende a toda la extremidad y se acompaña de frialdad, y los pulsos radiales apenas se perciben en la flegmasia cutánea del lenzo. Entonces, es una auténtica catástrofe venosa con obstrucción, cuando hay obstrucción de los hilos femorales. Ahora, vamos a poner los cordones venosos. En los cordones venosos usualmente hay una trombosis superficial y en los profundos es posible palparlo en el triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa es un triángulo que está en la parte interna del mundo, donde se puede observar exactamente la vena femoral. Las alteraciones de las venas superficiales, signos pélvicos como trombosis iliofemorales, las venas hipogástricas, y en muchos de ellos, estas mayormente presentan molestias también como molestias urinarias, acompañados por la misma inervación, como disuria o la orsiculación, polaquiura o tenesmo vesical. Entre los signos generales que puede presentar estos pacientes, para que nos permiten para un diagnóstico precoz, debe siempre considerarse en el postoperatorio o sometidos a periodos prolongados de movilización. Es frecuente que ustedes se encuentren cuando sean internos
encontrar esto en pacientes que son operados de cadera, que son operados del fémur o son operados de cirugías abdominales y tienen tiempo prolongado de inmovilización. Entonces tienden a ver en nuestros pacientes, como se llama, hipertermia leve, menor 38, taquicardia con concordancia con la hipertermia, taquimia en relación con el pulso y la hipertermia, con temperatura elevada, inquietud, sensación de intranquilidad o de angustia, dolores torácicos, a veces accesos de tos que incluso con discreta disnea por escasa duración. Los pacientes sienten síntomas poco precisos como sensación de peso en la extremidad, calambres y disestesia. Ellos manifiestan, como les dije, se siente como si tuvieran plomo en las piernas. Eso es lo que refieren, por ejemplo, algo pesado, desde la rodilla hacia abajo. Estado de hipercoagulidad sanguínea mayor que lo habitual, del postoperatorio. Entonces, los que tenemos que tener en cuenta nosotros es quién es el factor de riesgo de mis pacientes, quiénes son a los que yo debo decir, estos pacientes tienen factor de riesgo y este paciente va a tener una trombosis. Frecuentemente aquellos que son operados a traumas sin extremidades, pacientes que reciben anticonceptivos, hipercoagulidad hereditaria, traumatismos en miembros inferiores, embarazo puerperio, hospitalizaciones prolongadas, cáncer activo, una cirugía reciente, mayores de 60 años, deshidratación, antecedentes profesionales o personales de trombosis venosa, viajes en avión. Es frecuente los viajes en avión, mayormente refieren la literatura en aquellos los que van en asiento turístico, que son más delgados y más de 8 horas, tiene posibles. En pacientes que se les coloca catéter venoso central, es frecuente trombosarse también en pacientes, frecuente ver, y lo van a apreciar ustedes cuando sean internos. Tenemos una paciente que tiene una vasculitis, y siempre que le ponemos el catéter siempre se trombosa y produce una tromboflebitis. Pacientes con obesidad, mayor índice corporal más de 30, comorbilidades de enfermedades cardíacas, metabólicas, endocrinas, respiratorias, y mayormente todo esto son de las causas. Entonces, son solamente pacientes que utilizan desórdenes proliferativos, hemoglobinuria paucística nocturna, y estos son los factores de riesgo que ustedes tenemos que ver siempre en los pacientes. Este paciente tiende a tener estos factores de riesgo y yo veo que presenta un edema o con un dolor, me he hecho pensar que tiene una trombosis, entonces ya empiezo a tener un plan de trabajo. Entonces, entre los factores adquiridos, tenemos, por ejemplo, generales, la edad, acá en la obesidad, inmovilidad, cirugías previas, embarazos, puerperio, aquellas que utilizan anticonceptivos orales larga data, como estrógeno, síndrome de en clase turística, lo que hemos hablado cuando viajan en los aviones en la clase turística más de 8 horas, presentan varices, cirugías, como ven, cirugías más de 30 minutos, mayor de 40 años, inmovilización, escaloyas. En médicos, por ejemplo, en la parte de los factores médicos, infartos cardíacos, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria aguda, EPOT, infecciones, ictus, parálisis, síndrome antifosfolipídico. Es frecuente formar trombosis antifosfolipídico. En un caso, recuerdo con mi compañero de tesis, tuvimos una paciente con antifosfolipídico y sintiendo trombosis porque tiene hipercoagulidad y tenía muchos abortos espontáneos. Diabetes, neoplasias, frecuente. Cuando tienen ustedes un paciente con una trombosis venosa profunda, según las guías, piensen primero en una neoplasia, échense a buscar entre las causas, siempre hay una relación muy frecuente de neoplasia y trombosis. Pacientes quimioterapias o hemopatías. En el genético, todas las causas genéticas, comúnmente dice el dicho, ¿no? El hijo del tigre también tiene rayas como el tigre, ¿no? Es frecuente ver que si yo tengo un problema de trombosis, es frecuente que mis hijos también lo tengan. Entonces, entre las otras causas, que los factores de riesgo que ya lo dividen por lesión de pared, por éxtasis venosa o hipercoagulidad. En la lesión de pared tenemos los traumas por químicos, mecánicos, inflamación, una infección, procesos autoinmunes, es frecuente contar con el paciente que le dije una vasculitis, isquemias, venas varicosas, alteración de la paciente por episodios de trombosis venosa profunda. En las partes venosas, la edad, las cardiopatías, el estado de shock, el éxtasis, la alteración de coagulidad, varices, hipotonía venosa,
reposo, inmovilidad, compresión y alteraciones respiratorias. En la hipercoagulabilidad tenemos, por ejemplo, el frecuente y pregunta de examen frecuente, el grupo sanguíneo A. Pacientes que toman anticonceptivos, embarazo, neoplasias, obesidad, son mayormente muy frecuentes que vean en los exámenes. Vuelvo a repetir, grupo sanguíneo A, anticonceptivos orales, embarazos puerperios o abortos. Entre los abortos frecuentes tenemos lo que hemos conversado anteriormente, el síndrome antifosfolipídico, la obesidad, un síndrome de masa corporal más de 30, la neoplasia frecuente, una trombosis en relación, mientras que no se demuestre lo contrario, piensen en una neoplasia, alteraciones hematológicas, transfusiones, infecciones, trombofilias y las cirugías mayormente abdominales, las cirugías de rodilla, de cadera, cirugías ginecológicas, y obviamente las vías abdominales, eso tiende a producir mayor trombosis y mayor compromiso. En las estrategias, por ejemplo, le haces el test clínico predictor ante la sospecha. Entonces vamos a tener que ver qué cosas vamos a tener que ver. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando vemos a un paciente, hablamos con el paciente o le evaluamos? Entonces tenemos, por ejemplo, si el paciente tiene cáncer activo, tratamiento en curso en los últimos 6 meses, un punto. Parálisis, paresia o reciente inmovilización de un punto. Reciente encamamiento más de 3 días por cirugía mayor más de 4, un punto. Hipersensibilidad localizada a nivel de las venas profundas, un punto. Edema en todas las extremidades, un punto. Edema de pantorrilla mayor de 3 centímetros comparada con la pierna asintomática. Edema con fobia en la pierna asintomática. Venas superficiales colaterales mayormente no varicosas y sin diagnóstico alternativo verosímil. Entonces, ante esto, son lo que evaluamos en el paciente, tanto en la parte anamnésica como en la parte que observamos el paciente. Si tenemos una alta probabilidad, es mayor de 3, moderada 1, 2, y si no tengo nada, es baja. Entonces, entre esto, yo tengo mi paciente, tengo 1, 2, estoy pensando en la posibilidad y ante la duda, he hecho mi plan diagnóstico. Pero si tengo más de 3, tengo una alta probabilidad de esto, que estamos frente a una trombosis y me echo a buscar hago mi plan de trabajo. Entonces, entre mi plan de trabajo que voy a hacer con estos pacientes, entonces, en la exploración, entonces, otro de los parámetros que me va a ayudar cuando yo empiezo a hacer mi plan diagnóstico, le pido determinar la determinación plasmática del dímero D. Frecuentemente estamos utilizando esto en el dímero D en pacientes con COVID. El dímero D es un producto de fibrina, de degradación de la fibrina, que es uno de los fragmentos medibles de la actividad del sistema fibrinolítico. Dice, una elevación en el plasma indica que hay una presencia de fibrina y actividad fibrinolítica intravascular. La fibrina es una capa con una malla que ayuda ahí a adherirse mayormente la parte de toda la coagulabilidad. Cuando detecto un dímero D alto, me sugiere la presencia de trombosis intravenosa. La no elevación sugiere ausencia de la trombosis. Se reporta en unidades equivalentes, el equivalente de fibrinógeno es menos de 0.5 con cerro negativo. Esto es frecuente, escuchen lo que dice acá. Una mayor utilidad es la variación inicial en los pacientes con baja probabilidad clínica. El dímero D negativo permite excluir. Si no tengo mucha clínica y negativo, excluyo mayormente el diagnóstico. Lo malo de esto es que tiene una sensibilidad de 98-93, pero una especificidad muy baja. Porque usualmente lo puedes encontrar el fibrinógeno en otras causas que no sean realmente una trombosis. Un paciente con una neoplasia, un paciente con una infección y entre muchas causas que vamos a conversar. Pero si tengo un enfermo con alta probabilidad de clínica moderada o alta, que hemos visto, por ejemplo, de 2, 3 a 3, más de 3, una trombosis venosa profunda, entonces si un dímero D normal no me permite excluir el diagnóstico. Si está alto, ok, me confirma el diagnóstico. Yo tengo alta clínica y me salió negativo, no me descarta el diagnóstico. Entonces, debo realizar los exámenes exploratorios diagnósticos que me confirman o me excluyen el diagnóstico. Vuelvo a repetir. Si yo tengo baja clínica y tengo un dímero D negativo, me excluye. Pero tengo una alta clínica, tanto moderada como severa, y veo que el dímero D es elevado, ok, me confirmó. Pero si es bajo, no me descarta.
es frecuente, muchos caen con eso, ¿eh? No me descarta, volvería a eso es pregunta de examen frecuente y siempre hasta el residentado cae. Entonces, ¿en qué casos yo tengo la concentración plasmática del dímero D elevado? No solamente en estos problemas de trombosis, es frecuente saber cuáles son las otras causas. Tenemos la embolia pulmonar, la trombosis venosa profunda, las sepsis, las neoplasias, una cirugía reciente, un politraumatizado, una insuficiencia cardíaca, un síndrome coronario agudo, cirrosis hepática, insuficiencia renal, gestación, un ictus cerebral isquémico, una isquemia arterial periférica, una edad avanzada. Entonces, si ustedes ven que su paciente no tiene mucha clínica y tiene un dímero D elevado, están pasando su visita y no tiene mucha clínica, tienen los otros factores de riesgo que se echan a buscar ustedes. Recuerden, un dímero D elevado no necesariamente sea solamente trombosis o un problema de coagulación. Tiene este problema, tiene otras causas. Entre la estrategia diagnóstica, plan de trabajo para una trombosis profunda, que tenemos que ver. Primero, evaluar al paciente y tengo una gran sospecha clínica. Como hemos hecho nuestra evaluación, de repente estamos en 3, 4, tengo o 2, una sospecha clínica. Hago el test que hemos conversado, entonces una predicción analítica le pido el dímero D, si tiene, vuelvo a repetir, si tiene baja clínica y el dímero D negativo, me lo confirma que no es. Si tengo moderada, alta clínica y sale positivo, me lo confirma. Pero si tengo negativo o normal, no negativo, no, normal, no, entonces, ¿cómo se llama? No me descarta el diagnóstico. Tengo que empezar mi plan de trabajo. ¿En qué confirmo? Con exámenes complementarios. La fluorografía endovenosa es la prueba de oro. Pregunta examen, ¿cuál es la prueba de oro? Esto es la fluorografía endovenoso puro. No es muy frecuente, tienen que mayormente ser radiología intervencionista. No mucho lo he visto, como residente, como asistente, lo he visto en pocas veces. El ecodoppler es no invasivo, es de primera elección. Pregunta, ¿cuál es el examen complementario por trombosis? Primera elección es ecodoppler. ¿Cuál es el examen de prueba de oro? La fluorografía endovenosa. Pregunta, examen frecuente. La pletismografía está poco empleado. La resonancia magnética, tomografía computarizada, mayormente no es frecuente, no es muy frecuente pedirlo, pero usualmente tienes que tener un ecodoppler, que es tu primera elección, y tu fluorografía, que es tu prueba de oro que confirma tu diagnóstico. Y tu predicción analítica es el dímero D, y cuál es tu predicción clínica, el test de Wells. Entonces, ante esto estamos frente a un paciente que le realizamos un ecodoppler venoso, y la ultrasonografía es muy empleada en enfermedades vasculares. Se mayormente estudia la velocidad del flujo sanguíneo. Su fundamento físico es el efecto Doppler. La frecuencia de sonido aumenta cuando la velocidad de las partículas en movimiento aumenta. La ultrasonografía trata de mostrar la permeabilidad y no del sistema, la permeabilidad o no del sistema nervioso. Está permeable o no el sistema nervioso. Frecuente que cuando hacen dice, es menos sensible en trombos parietales o no oclusivos, no distingue entre oclusión por trombosis o oclusión por compresión, y es preciso valorar la retrombosis. Es frecuente, cuando hacen esto los pacientes, el ecografista tiende a hacer esto, presiona la vena y tienden que colapsarse. Pero presiona de que la vena no se colapsa, solamente puede haber ahí una trombosis o una otra cosa que está produciendo esto, ¿no? Produce como una oclusión externa. Entonces es frecuente ver en esto. Ahora, en la ecodoppler venoso hay que tener mucha mano, hay que tener mucha experiencia. Hay cirujanos cardiovasculares que tienen mucha experiencia y he visto que pueden ver mayor cosas que no cuando nosotros como jóvenes recién empezamos o vamos ganando experiencia, por ejemplo, los cirujanos cardiovasculares. Entonces, ahí tiene que ver mucho de la mano, la mano tiene que ver también mucho que... Entonces, acá vemos la fluorografía o la venografía, que es un examen, como te dije, lo hace radiología intervencionista, se coloca como se llama, una coloración, se le pone un contraste donde me va a permitir
pintar todas las venas y se me va a ver dónde no construida, dónde está obstruido, donde posiblemente hay un trombo y me permite ayudar. Y dice, es un procedimiento fiable para establecer la extensión, la localización, la característica del trombo, si está adherente, si está flotando, así como la recanalización de esto quirúrgicamente, en forma de tratamiento. Sirve para probar la precisión de otros procedimientos diagnósticos. A pesar de su efectividad técnica, esta técnica puede ser un procedimiento invasivo, no es tanto riesgo de complicaciones. El problema es que es muy costoso y sus indicaciones son más específicas cuando no llegamos a un buen diagnóstico. Sí he tenido la oportunidad en estudio en mi piso, en esos pacientes ver una fluorografía y nos ayudó mucho en el diagnóstico. Entonces, en el tratamiento, ¿qué debo hacer en el tratamiento? Evitar la progresión de los trombos para evitar un edema de pulmón o un infarto cardíaco cerebral, prevención de desprendimiento del trombo y conversión en su conversión en émbolos, disminuir el estasis venoso y su repercusión locales, favorecer la lisis del trombo, evitando secuelas de su organización, eliminar el factor vasoespásmico arterial, evitar las complicaciones infecciosas de la trombosis. Entonces, entre las medidas profilácticas, tenemos que la profilaxis de la trombosis venosa incluye fármacos y dispositivos neumáticos como compresión intermitente. Utilizamos mayormente heparina de bajo peso molecular y warfarina, son muy eficaces. Se utiliza heparina de bajo peso, heparina subcutánea de 5.000, mayormente utilizamos 5.000 unidades subcutáneas cada 12 horas. Utilizamos también enoxaparina en forma de profilaxis, 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas, dalteparina, 5.000 unidades cada día, Parinux 2.5 cada 24 horas. Entonces, cuando ustedes estén como internos, es frecuente que ustedes inicien el tratamiento con los pacientes con warfarina. A veces la warfarina, para llegar a un rango terapéutico, sí que está ayudando en esto, tiene que tener acá un NR. Le pide su TP y cuenta un NR. Si tiene un NR de 2 a 3, entonces quiere decir que está en rango de coagulación la heparina. Pero en estos 2 días, o mayormente son 3 días, al promedio 3 días, entonces en que demoren a actuar la warfarina, se le acompaña en forma profiláctica con enoxaparina subcutánea cada día. Entonces inicias warfarina, inicias con enoxaparina. 3 días, pides tu TP y NR. Tu TP y NR dice está en rango 2 a 3, que dicen que está en rango de coagulación la warfarina, suspende la enoxaparina. Es frecuente, pregunta de examen, es frecuente en la visita médica que ustedes tengan cuando sean internos, es el decirle al doctor, a ver el interno, ¿desde cuándo usted, qué rango terapéutico tiene usted para retirar la enoxaparina? Tengo un rango NR 2 a 3, que dice que ya actuó al tercer día actualmente la warfarina. Los fármacos antiplaquetarios no son eficaces en la profilaxis, eso es lo que nos refiere. Las medidas generales y anticoagulables, leve reposo moderado del 2 tercer día hasta la que disminuya la tumefacción, cuando paciente con tumefacción, así como intentar eliminar los factores de riesgo como el fumar, la obesidad. Las medidas de comprensión mejoran los síndromes postflebóticos. Las anticoagulantes, la heparina sódica, inicio precoz de la orina con warfarina y lo que hemos conversado. Y otros tratamientos que tenemos, por ejemplo, utilizamos el filtro de la vena cava inferior. Estos filtros están indicados cuando el paciente no puede recibir anticoagulación. En casos de contraindicación, condición temporal de anticoagulación, se utiliza filtros cava, las cuales son recuperables para retirar en 2 a 4 semanas o hasta poder iniciar el tratamiento de coagulación. Ayuda esto mucho, estos filtros que se pueden retirar 2 a 4 semanas o cuando ya no haya problema de coagulación ya podemos retirarlos. Trombolisis dirigida mediante catéter en los pacientes seleccionados con trombosis en iliofemoral proximal agudo, activos funcionalmente y con riesgo de hemorragia. Se recomienda el uso de trombolisis fármaco-mecánica. Si están disponibles, o tiene que ser mayormente un experto, obviamente alguien que tenga experiencia. Regímenes terapéuticos, heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular y la warfarina, lo que hemos conversado, lo que tenemos que darle. Entre las cirugías, profilaxis, tenemos que entrar en los diferentes tipos de cirugía, mayormente la cirugía de abdominales, ginecológicas, de cadera,
mayormente de fémur. Eso es una prolongación en pacientes que tienen ACV prolongado, entre los pacientes mayormente este tipo de operaciones. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Hasta no pasamos a la otra clase? ¿Tienen una pregunta hasta ahí? Doctor, ¿la anticoagulación no podría hacer que el trombo se desprenda y cause mayor daño? No, no. Tú tienes un paciente que viene con una trombosis, mayormente el trombo no va a ayudar, no se va a poder formar un bolo. Entonces tu paciente tú le inicias anticoagulación para disolver, ayudarte a disolver. O sea, disolver los menos son más pequeños, ¿no? Entonces, por eso el paciente lo dejas en reposo para que no haya mayor movimiento. Y te vuelvo a repetir, le inicias warfarina que actúa al tercer día y le inicias con enoxaparina que actúa de una forma rápida en 12 horas. Y después con un R2-3 ya está en coagulación. Evita mucho más el riesgo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Bueno, si no pasamos a la otra clase. No, claro, doctor. ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor, sí lo escuchamos. Entonces, delegado a mi grupo, ¿cierto? ¿Delegado de mi grupo de práctica está? ¿Dónde está el delegado de mi grupo de práctica? Ya. Bien, le pregunto. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día es sobre hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. ¿Qué es la hipertensión pulmonar? Es un trastorno fisiopatológico que cursa con una elevación de la presión de la circulación pulmonar que deriva de una gran variedad de procesos clínicos, diferentes causas, y puede complicar la mayoría de las enfermedades esta hipertensión pulmonar me va a complicar la parte respiratoria y también me va a complicar a la vez frecuentemente el lado derecho del corazón y también una clínica del lado izquierdo. Frecuentemente se diagnostican estudios finales de la enfermedad y lo malo es que se diagnostica muy tarde y está altamente asociado a alta mortalidad. Es frecuente en estos días en COVID ver pacientes con hipertensión pulmonar con morir. Con este problema el COVID empeora peor su problema respiratorio y como fallece. Pregunta de examen frecuente. ¿Cuándo yo considero una hipertensión pulmonar? Cuando una presión arterial pulmonar media mayor o igual de 125 milímetros de mercurio. Mediante un cateterismo cardíaco en reposo el paciente, medida por un cateterismo cardíaco del lado derecho. Frecuente, pregunta de examen, es una presión arterial media mayor o igual de 25 milímetros de mercurio en reposo mediante un examen cateter. Entonces, entre el frecuente la definición hemodinámica y presión pulmonar, tenemos la hipertensión pulmonar, que hemos dicho, una presión arterial pulmonar media, mayor de 25, y tenemos entre las causas pulmonares y las que son precapilar y la causa pulmonar y postcapilar. Entre la causa precapilar pulmonar, mayormente tenemos las diferentes causas debidos por enfermedad pulmonar o etiología multifactorial. Pero las que son postcapilares, mayormente, que son cardíaco normal o elevado, mayormente son debido a cardiopatías isquémicas del lado izquierdo. En la etiología, la prevalencia de hipertensión pulmonar varía entre 5 a 10 casos por millón. El 12% de los pacientes con esclerosis sistémica presentan, recuerden, el 12% de pacientes con esclerosis sistémica presentan hipertensión pulmonar. 2% de los pacientes con cirrosis causan hipertensión pulmonar. El 30% de los niños que no reciben reparación de anomalías congénitas cardíacas desarrollan hipertensión pulmonar. Vuelvo a repetir. El 12% de los pacientes con esclerosis sistémica presentan hipertensión pulmonar. 2% de los pacientes con cirrosis cursan con hipertensión pulmonar. El 30% de los pacientes con niños que tienen cardiopatía congénita y no se les repara en tiempo adecuado, van a desarrollar hipertensión pulmonar. Muy frecuente encontrar estas patologías en niños.
15-20% de los pacientes con apnea obstructiva del sueño desarrollan, por ejemplo, en los pacientes que tienen apnea del sueño es frecuente presentar hipertensión pulmonar. Entre las diferentes causas que mayormente la clasificamos, entre las causas tenemos la hipertensión pulmonar arterial, la hipertensión pulmonar por patología cardíaca izquierda, hipertensión pulmonar por patología pulmonar o hipoxemia, hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico, hipertensión pulmonar por mecanismos multifactoriales claros. Recuerda que siempre es por hipertensión arterial, por hipertensión pulmonar arterial, por un problema cardíaco, por un problema pulmonar, o un tromboembolismo crónico o multifactorial. Eso frecuentemente es entre las posibles causas. Y entre las causas que tenemos, por ejemplo, puede ser idiopática, congénita, frecuente en pacientes con VIH, pacientes cirróticos con hipertensión pulmonar, pacientes con cardiopatías congénitas, y entre otras causas, entre las causas tenemos las negativas, causas pulmonares, causas trombóticas. Entre los signos y síntomas que es frecuente, en los signos, por ejemplo, tienen antecedentes de congestión pulmonar en la infancia, por hiperflujo de insuficiencia cardíaca. El paciente presenta disnea progresiva secundaria a la inversión de Chung, signos de alto volumen en minutos, disnea, fatiga, bajo volumen por minutos, es un síncope, mayormente disnea, fatiga, una baja vascularización cerebral, síndrome neurológico de hipervascularidad, cefalea, mareos, visión borrosa, ICC siempre frecuente, dañado del corazón derecho, y hemoptisis también por daño de los vasos, de la altura de los vasos alveolares. Presentar cianosis central, hipocromía digital, encontrar los dedos pálidos de Tarbol, en clip pulmonar, un segundo ruido en T palpable, soplo diastólico, Graham-Stell y soplo diastólico, insuficiencia discutida mayormente. Esto es frecuente a encontrar en una radiografía normal, en tomografía de un paciente de insuficiencia pulmonar. Los pacientes con hipertensión pulmonar mayormente encuentran una tremenda cardiomegalia en el paciente. Aumenta la silueta del botón cardíaco, miren cómo se aprecia el botón aórtico, signos de hiperinflujo pulmonar, que está inflamado el pulmón, con imágenes sugestivas de hipertensión venocapilar. Es frecuente encontrar la clasificación de los estados funcionales, es aquella, por ejemplo, pacientes 1, 2, 3 y 4. ¿Quién es 1? ¿Y quién es 2? En 1, la hipertensión portal, pero sin limitaciones resultantes de la actividad física. O sea, el paciente tiene hipertensión pulmonar, pero sin resultante de la actividad física. O sea, puede hacer sus cosas tranquilas, la actividad física habitual, no causa disnea ni fatiga excesiva, fatiga excesiva, mayormente cosas no tiene. Pero el paciente de grado 2 es un paciente que tiene hipertensión que causa una limitación leve de la actividad física. Los pacientes no presentan molestias del reposo. La actividad física habitual causa cuando en reposo no pasa nada, pero cuando tiene lo que siempre hace, tiene que causar disnea y fatiga en exceso, dolor torácico y presíncope. El paciente que es grado 3, ya tiene eliminaciones marcadas de la actividad física, ¿no? Dice, actividad física. Los pacientes no presentan, dice, mayormente no presentan molestias, pero la actividad física menor, o sea, ya no la habitual, sino la menor, la mínima, como peinarse, como ponerse la ropa, tiene que causar disnea, fatiga, exceso de dolor torácico y presíncope. Y el paciente con hipertensión incapaz no realiza ninguna actividad, hasta en reposo tiene las molestias. Este paciente mayormente así no insuficiencia cardíaca derecha, puede haber disnea, fatiga, incluso en reposo, molestias que aumentan. Es frecuente, es pregunta examen, chicos, ver este cuadro que grado 1, grado 2 y también este grado 1 nos permiten ver el grado de hipertensión pulmonar para qué plan a seguir. Este es un ecocardio que nos permite evaluar frecuentemente, evaluar la función ventricular, especialmente la ventriculación, la parte ventricular del corazón derecho, una presión arterial sistólica pulmonar que nos permite ver el diagnóstico y evaluar las estructuras cardíacas. En los pacientes pues frecuente evaluar en el paciente ver cardiopatías congénitas, insuficiencias cardíacas.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos, doctor. Ya. Ahí está, ya dijo. Los estudios hemodinámicos te permite valorar su precisión, descartar la cardiopatía, qué presión tiene, qué resistencia, saturación de oxígeno, función ventricular izquierda, en el test de vasorreactividad, mayormente a ver si la presión arterial disminuye en 40 milímetros de mercurio o la presión disminuye cuando hacemos el examen. Se coloca un catéter cardíaco derecho que es necesario para confirmar el diagnóstico y establecer un pronóstico. Evalúa los parámetros hemodinámicos, la saturación de oxígeno a distintos niveles y realizar el test de vasorreactividad. El test de vasorreactividad se realiza solo a los pacientes para identificar a los respondedores a los antagonistas de calcio. Se hace positivo si hay una disminución de la presión media de la arteria capilar pulmonar mayor de 10 milímetros de mercurio, consiguiendo una presión pulmonar capilar menos de 40, con un gasto normal o elevado. Entre los fármacos que permiten que disminuyan estas presiones, porque le estoy poniendo calcio antagonistas, que disminuyen un poco la presión, entonces tenemos el óxido nítrico, iotrol, adenosina y epoprosterol. Entre otras pruebas complementarias, una resonancia magnética que me puede ver el tamaño, la función del ventrículo con mucha precisión y reproductividad, la prueba de función hepática que realizan en fase inicial para ver la patología pulmonar, ecografía abdominal para descartar una hipertensión pulmonar en los pacientes cirróticos, en los pacientes con una vasculitis que presentan hipertensión pulmonar, la función hepática con VIH. Y entre la sospecha, los síntomas, hacemos los exámenes respectivos, el ecocardiograma, la radiografía torácica, hacemos la prueba de estrés, identificación de la causa, vemos la función, la mamografía ventilatoria, una tomografía con resolución y evaluación, análisis de sangre e inmunoterapia, prueba de VIH, ecoabdominal para evaluar las causas, la prueba en la marcha, se observa, y hemodinámico, se hace un cateterismo o en la vasorreactividad. Es frecuente evaluar en estos pacientes que tienen hipertensión pulmonar, aquellos pacientes que presentan una cardiopatía valvular izquierda, como insuficiencia aórtica y mitral. Pregunta que es frecuente en estos pacientes que tienen una valvulopatía aórtica y mitral, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o relajada o bajo llenado. Es frecuente encontrar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en aquellos pacientes que tienen una cardiopatía isquémica o obviamente muy isquémica que tenemos que diferenciar. Estos son mayormente el tratamiento, fármacos aprobados por FDA para tratamiento de hipertensión arterial pulmonar, de EPD5, estimulante de la guanidinosinasa y antagonista de receptores de la endotelina, que es frecuente en tratamiento mayormente en el vía oral y sus respectivos factores de riesgo que causan. Continúa el nuevo tratamiento. Y entonces lo que tenemos que ver en los pacientes, sospecha clínica y los exámenes que le vamos a pedir para llegar a un diagnóstico. En conclusiones, el factor pronóstico más importante de hipertensión pulmonar es la disfunción del ventrículo derecho. El ecocardiograma es la primera herramienta diagnóstica cuando se sospecha de hipertensión pulmonar. ¿Cuál es la primera herramienta diagnóstica cuando yo quiero sospechar en una hipertensión pulmonar? Ecocardio. Es necesario iniciar cateterismo cardíaco derecho debido al diagnóstico se evalúa por la gravedad, el pronóstico y la respuesta al tratamiento de hipertensión. Es necesario cateterismo cuando es para el diagnóstico se evalúa la gravedad del paciente, el pronóstico y la respuesta al tratamiento. Caso de esos importantes avances del tratamiento, los pacientes de hipertensión viven a mayor o mejor incluso con tratamientos orales. Sin embargo, esto continúa siendo una enfermedad incurable y en estos días es frecuente ver pacientes con hipertensión pulmonar de diferentes causas complicarse mucho con el COVID y muchos permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento. El mejor pronóstico de la fisiopatología ha hecho que surjan nuevas líneas terapéuticas y muchos fármacos para vivir mejor la vida de los pacientes. Bueno, chicos, ha sido estas las dos clases.
que le debía del día de ayer. Muchos están las preguntas ahí que frecuentes vienen en ENAM, frecuentes vienen en la residencia, posiblemente vengan con usted, no lo sabemos, pero eso es frecuente las preguntas, y estas dos enfermedades, sobre todo la trombosis venosa profunda, usted en el internado va a ser su pan del día. Es frecuente en notar hipertensión pulmonar en sus pacientes que también tienen cardiopatía congénita, cirrosis o problemas respiratorios. Un poquito más lejos lo van a ver, pero la trombosis venosa profunda, el manejo, el tratamiento, el diagnóstico lo van a ver en consultorio, en consultorio interno, residentes, asistentes, lo van a ver muy frecuente. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de dejar la clase? ¿Alguna pregunta? Creo que ya hemos acabado las dos clases. Nos estamos viendo en la práctica con mi grupo. Muchas gracias, cuídense. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor. Cuídense.